está diciendo que no a un solo grito mi pueblo. Y solo dice que sí, adivina a ver el hecho. Buenas tardes, dominicanos, dominicanas que siempre esperan este espacio Línea por Línea, el programa que se produce pensando siempre en el núcleo por excelencia de toda sociedad y que lo constituye la familia. Las buenas tardes, como siempre, a mi hermano y amigo Ricardo García. Ricardo, buenas tardes, salude a su gente. Muy buenas tardes, amigo Julio Valenzuela, buenas tardes a los amigos que cada semana nos siguen en Línea por Línea. Hoy hablaremos de temas variados, pero sobre todo está muy caliente el tema político, el tema de encuesta, pero obviamente también, Julio, hay que hacer mención a un gravísimo problema ambiental que ha sido los polvos del Sahara, que unido a todo el tema de la sequía en República Dominicana, pues la verdad que ha generado un problema de complicación, incluso de salud para muchas personas, porque la pandemia del coronavirus, que fíjate, paradójicamente, el hecho de que una gran parte de la población, por no decir toda, estamos usando las mascarillas, ha servido para reducir el impacto de los polvos estos del Sahara que han estado presentes aquí en el Caribe y en República Dominicana. Maestro, antes de grabar este programa, de juntarme con usted para nuestra acostumbrada cita cada semana con nuestro público, con la gente que nos hace el favor de sintonizar este espacio Línea por Línea, escuchaba en un programa de la mañana, un programa internacional, que en México una señora acaba de dar a luz un parto de 3, un parto trillizo, y que estas 3 criaturas, 2 días después, se ha determinado que han contraído, se han enfermado del virus, del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, pero la madre no lo tiene. Las enfermeras ni el personal ni en el hospital donde nacieron los niños, nadie tenía esto. O sea, ¿cómo se explica entonces? Siguen los misterios en torno al coronavirus, que ha causado grandes estragos en el mundo, gran cantidad de decesos, casi 500,000 personas muertas en todo el mundo y casi 10 millones de personas ya se han contagiado del coronavirus. ¿Cómo se explica esto, maestro? Usted que es biólogo, si tiene alguna explicación a esto, ¿qué puede pasar con esto? Que estos niños que estaban en el vientre de la madre, dentro de esta placenta, que se supone que los niños están pues ahí, hasta el SIDA, nada, ninguna enfermedad puede tocar a estos niños, puede transmitir la madre. ¿Cómo es que están enfermos de coronavirus? ¿Cómo fue que se enfermaron y contrajeron este virus? Si ni la madre ni quienes los atendieron en este hospital dieron positivo, ni tenían ni habían tenido el coronavirus. Julio, es un caso extrañísimo. Primero debemos decir que todavía se desconoce tanto del coronavirus que no es mucho lo que uno puede especular. Ahora bien, eso significa que de alguna manera hubo un contacto directo con el patógeno. Y tú decías, la madre estaba negativa, los médicos, la enfermera, el personal que lo atendió también. Pero recuerda que estamos hablando de que para evitar el contagio del coronavirus, tú debes asegurarte de la higiene, ¿verdad? Y si en alguna de esas cosas que manipularon vino el virus y entró en contacto con estos niños de alguna manera, porque es prácticamente la única posibilidad que yo veo. Y quiero destacar, yo no soy médico, ni mucho menos infectólogo, ni nada por el estilo, pero por la naturaleza del virus
por las medidas recomendadas para evitar el contagio, de la higiene y eso, se me ocurre que sería prácticamente la única posibilidad de que alguna superficie de esta se tocara y entonces tocaran los niños y que por ahí fuera la vía de contagio, y eso obviamente no quiere decir que ni el personal de salud que lo recibió ni la madre tuvieran que estar comprometidos en la transmisión del patógeno. Maestro, el mundo hoy día está amenazado por tantas cosas. Tenemos los avispones estos de que se habla y se temía que llegaran al país. El Kawasaki que ataca a los niños, se cree que es derivado del mismo coronavirus. Sí. Está el mismo coronavirus, pero está entonces esto del polvo del Sahara. Dicen que el polvo del Sahara afecta al humano, pero beneficia al ecosistema. ¿Cómo se beneficia el medio ambiente, si usted tiene la respuesta, con las arenas, con este polvillo, con el polvo del Sahara, que cada cierto tiempo, dice que eso hace miles de años, que eso no es una cuestión de estos tiempos, que siempre ha ocurrido y que esto es algo también de sabiduría de la naturaleza, que por eso ocurre? ¿Cómo es esto, maestro? Fíjate, Julio, honestamente, lo del beneficio no estoy claro. ¿Cuál sería, cómo beneficiaría? Eso fue que escuché a alguien hablando, yo le preguntaré a Ricardo si él conoce algo de eso. Lo del fenómeno es entendible dentro de la complejidad del entramado de la naturaleza con los elementos bióticos, elementos abióticos, el viento, la dirección corriente en que se mueven los vientos en función a la época del año. Todo este tipo de cosas es explicable y es un fenómeno, como tú bien decías, que no es de ahora, viene de la misma evolución de la naturaleza. En el caso puntual de los humanos, sabemos que beneficioso no lo es, porque ya está demostrado la cantidad de personas que se afectan sus pulmones, se agravan aquellos que ya tienen algún tipo de dolencia, de complicación pulmonar. Y por eso decía hace un momentito en la introducción que paradójicamente, es decir, el hecho de que la población estemos hoy utilizando estas mascarillas, pues nos protege un poco de la entrada del polvillo a nuestros pulmones. Pero honestamente no tengo la respuesta de cómo serían los beneficios de este polvillo del Sahara que llega hasta el Caribe y específicamente la República Dominicana. Tendría que leer, no he visto el enfoque de beneficio que podría tener este polvillo del Sahara. Se habla que esta será una temporada muy activa, los huracanes, los fenómenos que ocurren cada año, Ricardo, y que también de época el hombre, bueno, no tiene, qué sé yo, a partir de que se llevan estadísticas y eso de San Zenón, flora, etcétera, pero también sabemos que son fenómenos que han ocurrido siempre, y también parte de la sabiduría de la naturaleza. Conocemos los estragos que causan los ciclones, huracanes, los tornados, que arrancan árboles, que se desbordan los ríos, etcétera, todo lo que producen. Pero sí, de esto nos ha hablado usted en otros espacios, a mí de manera personal. ¿Cómo benefician entonces los huracanes a la naturaleza, al medio ambiente, al ecosistema? Eso sí te puedo, a los amigos televidentes. A propósito de que estamos ya, ¿no?, en la temporada ciclónica. Ya arrancó. Claro. Explicar un poco el tema de los huracanes, las tormentas. Es el siguiente. ¿Cómo debe prepararse la gente? Por ejemplo, en los... Maestro, disculpe que le interrumpa. ¿Qué le parece si vamos a una pausa en este momento? Para que entonces usted, así a grosso modo, nos diga cómo benefician los huracanes, los ciclones, estos fenómenos que ocurren en cierta época del año y que azotan principalmente, que por algunos lugares, esta es una de las zonas por donde nosotros estamos situados, si se quiere, y parafraseando al maestro, al poeta Pedro Mira, al poeta nacional, de que estamos situados en el mismo trayecto de los huracanes. Así es. Que estábamos situados en el mismo trayecto del sol, pero también en el mismo trayecto de los huracanes. Vamos a una pausa en este momento y cuando retornemos
que usted nos hable entonces, maestro, de cómo benefician los huracanes a la naturaleza, al ecosistema y al medio ambiente, cómo favorece al medio ambiente, que no solamente la gente pueda notar y darse cuenta, aprender de que no solamente causan daño y causan grandes estragos y desastres en las sociedades del mundo. Vamos a unos consejos de interés en este momento. La crisis del COVID-19 que afecta el mundo nos ha impuesto un cambio de perspectiva. La vida nos invita a parar antes de que podamos volver a movernos, a abrazarnos y besarnos por teléfono, a entender que el objetivo que nos une se alcanza separándonos y que hoy más que nunca el país necesita de cada uno de nosotros, pero en su casa. Y todo para que pronto volvamos a vernos, a compartir y a trabajar juntos. Pero primero, quedémonos en casa. Un mensaje de Pinturas Popular. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Maestro, la pregunta que quedó sobre la mesa, el beneficio de los huracanes, sobre todo en estos países que están situados, sobre todo el Caribe, ¿no?, en el mismo trayecto de estos fenómenos naturales, los huracanes. Sí, esa parte sí conocemos bastante bien en mi condición de biólogo, pero ya los ciudadanos en general, las personas, hay explicaciones claras de los beneficios de los huracanes. Y voy a comenzar por explicar en términos de la biodiversidad, los bosques sobre todo. Vamos para que la gente lo entienda bien. Tenemos un bosque denso donde árboles de gran tamaño se han desarrollado. Pasa una tormenta, un huracán que quiebra, rompe muchas de esas ramas o derriba estos árboles viejos ya senescentes, decadentes. Entonces se produce un espacio donde penetra una gran cantidad de luz. Las plantas requieren de luz para desarrollarse. Entonces toda esa que estaba anquilosada bajo ese manto, ese árbol que además ya estaba viejo, producía pocos frutos, pocas flores, entonces surgen con fuerza estas plantas, con lo cual la floración, la producción de frutos, la diversidad de esa planta que estaba ahí, entonces aumenta esas poblaciones, su fortaleza, y esto también va a servir para la fauna que está asociada a alimentarse de las flores, de los frutos, etc. La misma producción de biomasa, de madera, de rama, también se va a incrementar, pero por igual esas ramas, esas hojas que cayeron al suelo se van a descomponer, entonces va a aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo, por lo tanto van a crecer mejor. Pero por el otro lado está el tema del agua, un recurso tan vital. Estos procesos, estos fenómenos atmosféricos traen consigo un incremento generalmente en la cantidad de lluvia que cae. Esa lluvia entonces es recogida en las presas, los arroyos, los ríos, incrementan su caudal, y con esto entonces tenemos mayor cantidad de agua para consumo doméstico, pero también para la producción agrícola. Entonces ya ahí tenemos las reservas para producir y para resolver nuestros problemas de uso doméstico de agua. Es decir, que los huracanes, las tormentas tropicales, todo esto, tienen grandes beneficios. Ahora mismo la República Dominicana estamos rogando, esperando que lleguen estas vaguadas, estas tormentas, para nosotros aumentar la disponibilidad de agua, ¿verdad? Esos son beneficios que obtenemos. Hay obviamente daños, la parte negativa, porque el hombre ha ido ocupando espacios inapropiados. Entonces cuando viene
una crecida de un arroyo, de una cañada, de un río, y hemos construido en la parte baja o cercano, donde está el cauce, donde llegan estas crecidas, pues arrasa con esa vivienda, se afectan vidas humanas, se afectan cultivos, infraestructura, todo esto, pero es el hombre quien ha ocupado esos espacios de una manera incorrecta. Entonces ahí vienen las lamentaciones. En conclusión, ¿qué quiero decir? El humano tiene que tomar en consideración la enseñanza de la naturaleza. Por donde cruzaba un río, un arroyo, ese espacio hay que respetarlo. Como dicen sobre todo los campesinos, por donde pasó el río, reclama su espacio. Es decir, que muchos de los daños que tenemos son precisamente por no observar y respetar la naturaleza que ha marcado los espacios. Maestro, usted que ha sido un preocupado por todas las cuestiones del medio ambiente, recursos naturales, y ha estado bien ligado, y creo que forma parte de la comisión, hay un consejo que tiene que ver con el manejo de las aguas en República Dominicana. Todo el mundo puede ver los ríos, cómo nacen, y la parte superficial del agua, pero tenemos también corrientes subterráneas de agua, ¿verdad? ¿Cómo es la calidad, de acuerdo a los últimos estudios, del agua subterránea, las corrientes subterráneas? ¿Cómo afectan las aguas servidas a estas corrientes subterráneas y en cuáles lugares? Entiendo que los centros urbanos, pero háblenos de eso, maestro, a propósito de que usted se ha referido tanto y ha hablado de la necesidad de esta ley para lo que es el manejo y el tratamiento de las aguas en la República Dominicana. Sí, déjame decirte que no soy parte de comisiones, del consejo. Sin embargo, sí soy parte de la Academia de Ciencias, y la Comisión de Recursos Naturales de la Academia de Ciencias ha trabajado mucho el tema del agua en sentido general, y tenemos expertos ahí. Pero para ser puntual, como tú me decías, sobre la calidad de las aguas subterráneas en República Dominicana e incluso la disponibilidad. Le digo, maestro, y perdón que le interrumpa, porque veo tantos proyectos habitacionales, no solamente en grandes centros urbanos, hay otros centros urbanos como, diríamos, Bonao, La Vega, etcétera, donde muchos edificios hablan de pozos tubulares, te hablan de agua subterránea, de que el servicio, el agua que la gente va a utilizar va a ser de agua subterránea. ¿Qué tan potable, qué tan buena, qué tan utilizable para el humano, para el manejo, para su higiene, para lo que fuere, son estas aguas? Fíjate, ese es un tema muy discutido en el mundo, pero sobre todo en República Dominicana. He escuchado amigos expertos hablar de casos puntuales. Digamos, el Distrito Nacional, la parte central del distrito, espacios como Naco, Piantini, donde hay hoy una gran concentración de edificaciones, donde también muchos de ellos no tienen un sistema de drenaje sanitario, donde el agua servida se recoge, se lleva a una planta, y entonces se reduce la carga de contaminantes que llevan estas aguas, contaminantes químicos, contaminantes orgánicos, los llamados coliformes, son microorganismos que contaminan las aguas y que crean serios problemas de salud. ¿Qué implica esto? Que aun cuando tengamos disponibilidad de esas aguas subterráneas, no están en condición de utilizar, porque la descarga de los inodoros, de los baños, van directamente al subsuelo, se mezclan. Entonces, cuando usted usa esas aguas subterráneas contaminadas, que en la gran mayoría de las concentraciones urbanas, los pueblos en República Dominicana, esa es la realidad. Usted está prácticamente cepillándose, bañándose, cocinando. O sea, que sea posible que esas aguas se mezclen. Casi con excremento. Le digo, porque tengo una amiga que adquirió un apartamento por la Independencia, no voy a decir cuál es el residencial, y tuvo problemas porque lo alquiló y
la familia que se mudó a los 2 meses tuvo que devolverle algo del depósito, me dijo la amiga, porque las aguas, por más que trataron, estaban en el edificio contaminadas con heces fecales. Claro, por lo que te decía. Usted me hablaba fuera del aire algo también sobre el riesgo de algunas explosiones, porque las heces fecales producen un gas. Bueno. Las explosiones porque, urbanas. Como hemos visto, y se da en espacios como el vertedero de Duquesa, donde se genera una serie de gases que en muchos lugares se utilizan incluso como combustible, pues cuando se generan estos gases subterráneos, pueden generar explosiones, ciertamente. Vamos a hacer una pausa, maestro, en este momento. Eso se ha dado en muchos lugares del mundo. Podemos redondear. ¿Qué le parece si pausamos en este momento para que usted me redondee esa parte? Sí. Porque hay mucha gente que piensa adquirir un apartamento, muchos residenciales que lo hablan de pozos tubulares, y sería muy importante que la gente sepa, de acuerdo a la contaminación, los estudios a los que usted ha tenido acceso, cómo anda esto en los centros urbanos, sobre todo en la ciudad, en el centro de la capital dominicana. Vamos a hablar de calidad de agua y las normas y controles. Vamos a unos consejos de interés. La crisis del COVID-19 que afecta el mundo nos ha impuesto un cambio de perspectiva. La vida nos invita a parar antes de que podamos volver a movernos, a abrazarnos y besarnos por teléfono, a entender que el objetivo que nos une se alcanza separándonos y que hoy más que nunca el país necesita de cada uno de nosotros, pero en su casa, y todo para que pronto volvamos a vernos, a compartir y a trabajar juntos. Pero primero, quedémonos en casa. Un mensaje de Pinturas Popular. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Maestro, antes de ir a la pausa, nos decía usted, nos hablaba de el peligro que significa, que representa el hecho de que las aguas servidas se mezclen con las aguas subterráneas, y hablábamos de que conocemos gran cantidad de residenciales que cuando te venden te hablan de pozos tubulares, es decir, que se sirven y el manejo de las aguas de cada apartamento, de cada familia, va a ser de esa agua que viene del subsuelo. Pero que usted hablaba del riesgo y del peligro y del problema que existe ya, de que estos pozos sépticos, al llegar abajo, contaminan, porque todas son heces fecales, todo el desperdicio, todo lo que se va por los fregaderos y los inodoros, va a parar al fondo, y allá abajo entonces están las aguas subterráneas. Usted nos hablaba de esto y nos gustaría que usted siga orientando, porque hay muchas familias que están pensando adquirir apartamentos, y cuáles son las áreas de mayor riesgo en la República Dominicana. Por favor, maestro. Ok, fíjate, ya decía, por toda la información que hemos visto, que manejamos, de que esos centros de alta concentración de apartamentos y que tienen sus pozos para depositar las aguas servidas hacia el subsuelo, pero ahí mismo tienen entonces los pozos tubulares que tú mencionas para extraer agua que utilizan en el servicio de las casas. Las zonas urbanas, periurbanas, también usan ese sistema, pero resulta que no es el mismo volumen y el riesgo de contaminación que tú tienes con 1, 2, 5, 10 viviendas a distancia, ¿verdad?, que una gran concentración. Los agricultores usan también los pozos tubulares. Pero solo para extraer, no contaminan. No, exactamente, ahí está la cosa. Para extraer el agua, usarla en sus cultivos, ¿verdad? Y el efecto que eso tiene es que pueden reducir la disponibilidad del agua subterránea, el manto freático puede bajar y en determinado momento entonces tener menos disponibilidad de agua, y eso está regulado. Eso es son dos escenarios diferentes, el urbano y el rural. Ahora, hay otro manejo de las aguas que tú me mencionabas, y es el agua de escorrentía. Que tiene que ver con los invernales. Esa es el agua en la cual cuando llueve se recogen estos volúmenes de agua, se encausan a través de tuberías, ¿verdad? Y entonces esas escorrentías son las que van a nutrir los ríos, cañadas, etcétera,
esas aguas tienden en los espacios urbanos a ir contaminadas justamente por todos los desechos sólidos, a veces las grasas de los talleres de mecánica, los lavaderos de vehículos, que a veces están conectados justamente con ese sistema de drenaje fluvial, pero aunque se dan casos de gente que también tiene conectada las aguas servidas, la tiran por ahí esa cañada y esa cañada la conectan entonces a drenaje fluvial. ¿Qué usted Pero son recomienda dos cosas entonces, diferentes. maestro? Usted como un preocupado por los recursos naturales, el medio ambiente, por el manejo de las aguas, ¿usted recomendaría entonces que las perforaciones, estos pozos sépticos no se hagan, no se realicen, que se busque otra salida? Es que ¿O debe haber un manejo? ¿Pudieran hacerse con un buen manejo y una política clara en torno? el tema del manejo y la regulación. Pues yo diría que no importa el manejo, siempre que usted perfore un pozo y vaya agua subterránea va a haber una contaminación. Sí, por eso son un problema. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para invertir. ¿Cómo ocurre en otros y países? más. ¿Cómo manejan ellos esto? No, muchos países que yo conozco tienen problemas similares al nuestro, porque su sistema de manejo de aguas servidas es deficiente. Aquí yo no recuerdo el porcentaje que tiene la misma ciudad de Santo Domingo, pero no creo que llegue a un 45, un 50. ¿Y el agua de corriente a dónde va a parar? ¿Al mar? A los ríos y al mar. Pero entonces el mar tiene una gran contaminación. Por una parte, ¿cómo se controla eso? Porque la vida marina y la vida acuática. Obvio, el aumento de la población humana, del uso de productos Oye, pero químicos. esto es bien complejo, maestro. Del uso de productos químicos. Es mejor no adentrarse ahí porque es una gran preocupación. Es así, Julio, por eso, en tiempos pasados, vamos a remontarnos a la época de nuestros aborígenes, pero mucho tiempo después, cuando tú no tenías agricultura ni vivienda en las partes altas de los centros de producción de agua, tú te podías tomar el agua del arroyo, del río, porque no venía con carga de contaminante. Yo tomé agua de arroyo, Claro. directamente. Pudiera ser que un ave, un animal, defecara y tuviera algún parásito. Yo tomaba agua de un arroyo diariamente. Sí, pero fíjate de qué manera lo hacíamos en los campos. Yo también. Se preparaban unos pozos como una tina, unos manantiales Justo así estaba. que salían de ahí mismo, ¿verdad? Se cercaba ese manantial donde no podían entrar los animales. Así estaba. Entonces tú tenías un agua prácticamente sin ninguna contaminación. Usted lo conoce, Excel, así mismo, Ese era el 100% sistema. así era ya en mi Después vinieron los acueductos, se fue avanzando y entonces ya para un servicio más generalizado y más colectivo. Es muy importante el tema de regular y supervisar el manejo de las aguas. Por eso es tan importante la ley de agua, que debemos traer un experto en agua. Usted tiene un amigo que es el esposo de Celeste Mir. Sí, tenemos varios. Que lo invitamos una vez, vamos a invitarlo de nuevo, que Francisco yo creo que él sí Núñez, trabaja directamente, él es Francisco miembro del Núñez, consejo. pero hay hidrólogos aquí en el Ok. país que podemos invitar a uno de ellos, porque yo no soy un experto. Esto que hemos estado hablando son conocimientos generales y del dominio de cualquiera que mínimamente se empeña en conocer, y yo como biólogo. Pero un hidrólogo conoce muy bien todo el tema del ciclo del agua, un ingeniero sanitario para Usted es muy humilde, maestro, porque justamente le estoy preguntando porque le he escuchado hablar, incluso en auditorios, se habían nutrido y en muchas partes. Lo he visto como conferencista hablando de este problema. Usted tal vez no se ha titulado, no ha hecho qué sé yo, pero usted tiene gran conocimiento sobre el manejo de la... Uno lee, Sí, ve es un preocupado por el resultados tema. de estudio, uno ha Sí. vivido la experiencia de las aguas, lo que siempre menciono, la abundancia, la calidad, los factores que influyen en la calidad del agua que utilizamos, todo esto, el impacto de las poblaciones, el impacto de la agricultura, porque déjame decirte, mencionábamos la contaminación biológica de los coliformes, que están generalmente en las heces fecales,
de algunos parásitos. O sea que no solamente el hombre es el más dañino de todos los seres vivos, pero hay otros seres vivos que contaminan también. No en la misma proporción, en la misma medida que el hombre, pero lo hacen. Por el tema de regularizar o regular dónde se instalan ciertas explotaciones agrícolas, todo este tipo de cosas, porque una actividad que contamina mucho las aguas son, por ejemplo, aquellos productores de cerdo. Y es una lucha casi continua de muchas localidades para evitar que le coloquen los centros de producción de cerdo en las zonas. Que eso ocurre con frecuencia. Que ocurre con frecuencia. De hecho, ahí se ubican esos mataderos, esos dueños de mataderos para de una vez, para lavar, limpiar, y todo ese desperdicio va a las aguas. Entonces, todo eso hay que regularlo. Pero por el otro lado están los contaminantes químicos. Esas plantaciones agrícolas donde se aplican a veces toneladas de químicos terribles para la salud humana y que van a parar a las aguas subterráneas, pero también las aguas superficiales. Entonces, todo esto es un complejísimo esquema de manejo y uso de productos químicos, productos orgánicos, todo esto, donde ya sería material para hacer un panel donde tuviéramos desde médicos, hidrólogos, biólogos, agrónomos, porque el tema del agua es un tema tan abarcador. Es un tema de vida, es un tema vital. Es la base de la vida. Maestro, vamos a pasar, dimos una pincelada y hablamos de arena al principio, donde hablamos del polvo del Sahara, ¿no? Cogimos el tema del agua y yo creo que pasemos del agua a la arena. ¿Cómo le preocupa a usted? Antes, un preámbulo necesario, yo creo que usted lo haga en un minuto, vamos a ir a una pausa. ¿Cómo le preocupa a usted? Vi un trabajo ahí de José Teodoro Escaño sobre el intento de unos invasores por tomar las dunas completas. Hablaba él de que esto tomó millones de años en formarse las dunas y cómo en unos días, tal vez por descuido de las autoridades o no sé cómo que esta gente penetra a todas partes. Él enseñó la madera, cómo gente quiere como habitar, explotar esa parte, tomarla de las dunas. ¿Cómo le preocupa a usted que las dunas estén siendo invadidas en este momento? Julio, muchísimo. Mi preocupación es muy alta por lo siguiente. Vamos a comenzar por ver lo que dijo Teodoro Escaño y es altamente conocido. Las dunas de arena se han formado por un proceso evolutivo de millones, miles de años. Entonces esas dunas son una barrera, sobre todo para... Que tienen un papel. En el caso de esas dunas costeras... Cumplen un propósito. Claro, para evitar que el agua, el empuje de las olas, de cualquier fenómeno, penetre a la parte de tierra firme y te cause una catástrofe. Cuando tú retiras arena, está abriendo el espacio para que el agua penetre. Escuche bien, amigo, amiga, no solo a los vanilejos, que ahí están las dunas, no las dunas. Y hay varias, en Cabrera. Sí, pero vamos, ahora son las dunas de Baní las que están amenazadas. En Baní, entonces, pero al país completo. ¿Cuál es la importancia de las dunas donde quiera que existen? Eso es fundamental porque es una barrera natural de protección de costa. Pero también, desde el punto de vista biológico, Julio Valenzuela, esas dunas tienen una vida asociada a ellas, desde reptiles, plantas, etc., que cuando tú desaparece la duna, está provocando la desaparición de esas especies que se han adaptado a esas condiciones. Sobre todo las condiciones de temperatura en las dunas son increíbles. Cómo estas plantas, estos animales resisten temperaturas elevadísimas ahí sobre las dunas, pero ya están adaptadas a eso. Qué lástima. Entonces, cuando usted destruye, daña esas dunas, usted está alterando al ecosistema, lo que es el equilibrio de ese ecosistema. ¿Ah? Increíble, qué pena, qué lástima. Hay que proteger, por eso se protegen las dunas, por ley. Las dunas de Baní es un área protegida. En la zona de Cabrera, que también hay otras dunas relativamente extensas, también están protegidas. Y las márgenes en las costas, las arenas próximas a las playas, también
están bajo Bueno, protección. esto es característico del programa Línea por Línea, que en el momento en que la gente está saturada con un tema, nosotros aprovechamos al maestro para la parte educativa, sobre todo hablar de medio ambiente, recursos naturales, del ecosistema del medio ambiente, y aprovechamos todo este conocimiento, experiencia y preocupación del maestro Ricardo García con relación a los temas medioambientales. Vamos a una pausa en este momento, pero cuando retornemos tampoco es que nos vamos a divorciar del tema político. Vamos a analizar ya en la parte final del programa las encuestas y hacer los vaticinios que hace en cada proceso el espacio Línea por Línea. Que de hecho a mí me encanta, me gusta escuchar tus análisis con el tema de las encuestas, porque así como tú decías, mi humildad para abordar algunos temas, tú eres humilde, pero manejas muy bien las interpretaciones y el tema de las encuestas. Bueno, vamos a una pausa, maestra, en este momento. Así es. La crisis del COVID-19 que afecta el mundo nos ha impuesto un cambio de perspectiva. La vida nos invita a parar antes de que podamos volver a movernos, a abrazarnos y besarnos por teléfono, a entender que el objetivo que nos une se alcanza separándonos y que hoy más que nunca el país necesita de cada uno de nosotros, pero en su casa. Y todo para que pronto volvamos a vernos, a compartir y a trabajar juntos. Pero primero, quedémonos en casa. Un mensaje de Pinturas Popular. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Ricardo García, la parte política, la recta final en el día de hoy, jueves, y usted lo verá el domingo, pero es hoy jueves 25, está reunido el presidente Danilo Medina con la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Uno intuye, uno percibe, nosotros creemos, nos atrevemos a adelantar que ahí se va a diseñar, ¿no?, lo que será la estrategia para la recta final de esta campaña, en donde ha habido todo tipo de encuestas que dice que gana uno, que gana otro. Línea por Línea ha dicho que las cosas están bastante cerradas y que si hay definición en una primera vuelta tendrá que ser para Gonzalo Castillo y el PLD, que es el partido y es el candidato que en medio de esta crisis, de esta pandemia, en la parte sanitaria y en la parte económica ha tenido un manejo excelente, reconocido en el ámbito local, pero reconocido por organismos internacionales en la parte sanitaria, por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y en la parte económica por el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El país ha sido elogiado y eso le ha valido al candidato del PLD que el mismo Furcal, jefe de campaña de Abinader, dijera, y el video está ahí, búsquelo, está en las redes, se hizo viral, que su candidato perdió, Luis Abinader, en el manejo de la crisis por haberse quedado en su casa, le valió un descenso de entre 7 y 8 puntos, y que Gonzalo Castillo subió algo, pero decreció. Por ende, yo no entiendo cómo, después de este buen manejo de Gonzalo Castillo y el presidente Danilo Medina con su equipo, la vicepresidenta con los programas sociales, el ministro de Salud, SENASA, el Servicio Nacional de Salud, todas las entidades que tienen que ver con la parte sanitaria, ya sea en administración del riesgo de salud, como en el combate a las enfermedades, el Ministerio de Salud y las políticas que hay que diseñar cuando hay pandemias, epidemias y este tipo de virus y problemas de salud, como después de ese buen manejo, Gonzalo subió. Que alguien me diga qué hizo Abinader, Luis Abinader, para subir los puntos que le quiere atribuir Gallup, Greenberg, y aunque Mark Penn dijo también el 1 de junio que las cosas estaban 39 a 37, 39 para Luis Abinader y 37 para Gonzalo, ¿cómo es que después, 23 días después, me está hablando de que Luis Abinader subió 8 puntos y Gonzalo Castillo redujo 4? No lo entendemos, no sabemos qué hizo Luis Abinader tan grande. Cuando usted habla de un 8%, amigo, amiga, que me ve, cuando usted habla de un 8% en un país que tiene 7.500.000 hombres y mujeres que están aptos, tienen la edad para votar, están documentados como ciudadanos ya con su documento para ejercer el sufragio,
Hay 7.500.000 hombres y mujeres que pueden votar en la República Dominicana. Cuando usted habla que en 23 días un candidato, cual que fuere, subió 8 puntos, usted está hablando por cada punto porcentual de 75.000 votos. Cada 1% en la República Dominicana que tenga un candidato está hablando de 75.000 votos, yéndonos al universo, a los 7.500.000 votantes que hay en la República Dominicana. Analice, piense, acuéstese boca arriba en su cama y piense, ¿quién ha hecho más en esta crisis? ¿Quién es que ha extendido su mano solidaria? ¿Quién ha llevado los programas sociales? ¿Quién ha llevado medicamentos, comidas, el plan para ti, quédate en casa, el plan FASE, los apartamentos que se han otorgado, asistencia vial, tanda extendida, 911, teleférico, crecimiento económico sostenido, todo lo que ha hecho el presidente, todo lo que ha hecho el candidato? ¿Quién es que ha tenido la posibilidad de crecer en esta crisis? Ha sido Gonzalo Castillo. Bueno, Greenberg se desbordó. Anteriormente Galo había dado 53.7 a Luis Abinader y 35 puntos algo a Gonzalo Castillo. Pero Greenberg al día siguiente salió y dijo que no. Que Luis Abinader tiene 56, pero que Gonzalo no tiene lo que dice Galo, y que se pongan de acuerdo. O sea, Greenberg dice que Gonzalo Castillo tiene 6 puntos menos de lo que le dio la Galo. Es decir, que Galo le dio 35 a Gonzalo, pero Greenberg dice que tiene 29. ¿Qué pasó el día de ayer, miércoles? En SIN, que es con quien publica Mark Payne, que dirige Bernardo Vega, que dijo, espérate, déjame ser un poco más conservador. Ni 53.7 ni 56, yo me voy a quedar en 47. Es decir, como aquí se habla de que tú puedes fallar con 3 arriba o 3 abajo, él dijo, bueno, si vemos que tú puedes tener 3 arriba o 3 abajo, si Luis Abinader pudiera conseguir esos 3, puede llegar a 50, pero si tiene 3 abajo, tiene 44. Es decir, no me acerqué tanto de la vela como para quemarme, ni me alejé tanto como para que no me alumbre. ¿Me entiendes, Ricardo? O sea, se quedó entre el medio de la vela y aquellos, entre el medio de Galo, Greenberg, de los empresarios que dirigen esas encuestas y cerca del prestigio de su marca. Un prestigio que él tiene que cuidar de su marca. Es decir, espérate, yo no me puedo alocar así, decir que este hombre, que ayer yo le di 39 el 1 de junio, primero, Bernardo Vega no puede explicar, pero dijo, espérate, yo tampoco me puedo quedar tan lejos, porque también Bernardo Vega le trabaja a esos empresarios. Todas esas firmas encuestadoras hacen trabajo para las empresas. Y Bernardo Vega piensa, espérate, es lo que yo intuyo, Julio Valenzuela, en línea por línea. Yo tengo que cuidar primero el prestigio de mi empresa y después yo tampoco puedo estar tan lejos de aquellos que quieren provocar esta avalancha y crear una percepción y decir, vamos a llevarnos a esta gente en la primera vuelta. Con un hombre que ni con los toques de Caldero, ni con las concentraciones en la Plaza de la Bandera y todo ese complicidad mediática que hubo antes de las elecciones municipales, no pudieron llevarse al PLD. La cosa quedó por apenas 20.000 votos. ¿Qué ha ocurrido, Ricardo García? ¿Qué ha ocurrido, usted, amiga? Usted, amigo que me ve. ¿Qué ha ocurrido desde las elecciones municipales hasta el día de ayer, miércoles 24 de junio, para que Luis Abinader haya crecido? Excepto que se haya quedado en su casa, el problema del narcotráfico, que está ahí el proceso llevándose a cabo en la Suprema Corte, que lo pidió de su jefe de campaña en el sur, que la DEA lo pidió en extradición, la justicia norteamericana. Excepto los problemas que ha tenido Abinader, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha impactado? ¿Qué impacto ha tenido la candidatura de Luis Abinader? Para decirle a este pueblo, a la República Dominicana, que Luis Abinader ha crecido nada. Yo sí creo lo que dijo Furcal, su jefe de campaña, que fruto de que se quedó en su casa y todos los problemitas que hubo, Luis Abinader bajó entre 7 y 8 puntos. Yo sí creo lo que dijo Aguilera, que por Luis Abinader quedarse en su casa, supuestamente que para cumplir con lo que disponía Salud Pública, de que había que quedarse en su casa, mientras que Gonzalo estaba en la calle, trayendo gente, llevando gas, llevando comida, pagándole a más de 100,000 panaderos para que le lleve pan a los hombres y mujeres que viven en los barrios de este país, haciendo todo lo que hizo Gonzalo Castillo con su jet privado, trayendo deportistas, enfermos, pescadores, a todo el mundo. Su mano solidaria se sintió, se hizo notar en la sociedad dominicana, y eso sí le valió a Gonzalo Castillo, lo que dijo Aguilera, del Centro Económico del Cibao, que es quien le encuesta a Luis Abinader.
que ciertamente Gonzalo Castillo en un momento tuvo un salto de canguro y subió nada más y nada menos que 18 puntos. Lo dice Aguilera. Aguilera, que es del PRM porque su hijo aspira a diputado, a una curul por el PRM. El hijo de Aguilera, que dirige el Centro Económico del Cibao, aspira a una posición en la Cámara de Diputados. Y él dijo, búsquelo, no se lleve de mí, búsquelo en las redes, lo que dijo Aguilera, que Gonzalo Castillo subió 18 y Luis Abinader bajó 4. Entonces, ¿cómo Galo? ¿Cómo Greenberg me va a decir a mí? Uno le da 53.7 y el otro le da 56. ¿De dónde? Si tenía 39 el 1 de junio. Pero después usted, Bernardo Vega, ¿cómo usted me dice a mí en su propia encuesta que Gonzalo Castillo tenía 37 y bajó 2 puntos? Y que Luis Abinader, que tenía 39, subió 8 y tiene 47. Por favor. Pero yo espero que usted, amigo, usted, amiga, que sabe lo que ha hecho el PLD por este país. Usted que sabe que sus hijos están en una tanda extendida con una educación cada vez de mayor calidad. Usted que sabe que se traslada a los pueblos del país y que tiene una asistencia vial con policía, con todo el mundo, que usted lo llama inmediatamente están ahí, esos atracos se acabaron. Usted que sabe que si un familiar, un viejito se le pone malo, su viejita, el que fuere, usted llama al 911, hay una ambulancia con todos los power al lado. Usted que tiene que trasladarse de Gualey a cualquier sector por ahí en esa parte alta de la ciudad, en el Gran Santo Domingo, tiene un teleférico, tiene un metro con nuevos vagones. Usted que tiene todas las vías casi el país resuelto, el este está totalmente sellado de carretera. Con las 100.000 viviendas que ha prometido Gonzalo Castillo, más circunvalaciones, más asfalto, más caminos vecinales, fortalecer la tanda extendida y fortalecer los programas sociales. Visitas sorpresas. Las visitas sorpresas, el apoyo de Danilo Medina a los pequeños productores. Usted tiene la oportunidad, no de llevarse lo que le digo, reflexione, piense si saliendo del PLD usted va a tener el mismo crecimiento económico sostenido, el país que más ha crecido en América Latina y el que menos va a sufrir el impacto de la crisis económica, fruto del colchón que tenía, fruto del buen manejo de la economía. Si el turismo va a seguir por los caminos en que se ha enrumbado, piénselo por un ratito. Piense si los sueños que le están vendiendo van a resultar. Usted no sabe, usted le están diciendo, le están vendiendo unos sueños, pueden ser quiméricos, son quimeras. Piensa en lo que usted tiene. Es mejor ese pájaro que usted tiene en la mano que esos 100 pájaros que le están vendiendo que le van a traer en esa jaula. Es mejor pájaro en mano que cientos volando. Maestro Ricardo García. Sí, Julio Valenzuela. Fíjate, los intereses van generando unas expectativas, se trazan unas estrategias, a veces descabelladas, que tienden a llegar hasta subestimar la capacidad de análisis de la gente, hasta el más común de los pueblos. Yo he visto informaciones sobre estas encuestas, sobre todo una de ellas. Oye, ni siquiera la sumatoria fue correcta, la forma de hacer el cálculo matemático. Pero más aún, está clarísimo que aquí en este país, y lo hemos dicho responsablemente en línea por línea, se ha montado todo un engranaje en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso no solo responde a un escenario local, lo hemos dicho. Se hizo en Brasil contra Lula da Silva, se hizo contra Evo Morales, se hizo contra los Kirchner en Argentina y se ha montado contra el PLD en República Dominicana. Eso es verdad. Y hay un grupo muy bien estructurado de comunicadores con precio, aunque suene duro, de comunicadores Fiado. con precio. Fiado le llaman en mi campo, están precio. esperando la paga. No están fiados, están pagados ya. Ah, bueno, ok. No son fiados. Porque hay algunos menos que están fiados, que tienen la esperanza, también le están vendiendo sueños. No hay otros que cobran. No están fiados. Lo que se dio en las elecciones de marzo y se montó en febrero no fue fortuito. La Plaza de la Bandera y la manipulación de esos jovencitos que ahora quisieron repetirlo y llevarlo como borrego
pero ya se dieron cuenta que fueron manipulados. Sí, pero de los miles que fueron, ahora fueron 9, como tú dices. Sí. Incluyendo a Milagros Ortiz Boy. La gente se ha dado cuenta de que hay un plan en contra del desarrollo, de la estabilidad de la República Dominicana. ¿Quiénes están detrás de eso? Bueno, amigo mío, evalúe. Y hay muchas informaciones ya en los medios y hay análisis de políticos juiciosos. Yo escuchaba la opinión de alguien que para mí, aunque no soy de su, no comulgo con su forma de pensar y de actuar en política, pero es un zorro en la política dominicana, uno de los hijos de José Francisco Peña Gómez. Y hay que escuchar lo que él dice, porque son análisis muy juiciosos de lo que está pasando. Y se ha querido crear una percepción en la población de que hay un ganador ya definido. Y entonces, como aquí hay un porcentaje que se dice que vota por el que va a ganar, ellos están apostando a eso. Pero hay algo más peligroso aún. Hay algo más peligroso aún. Ustedes han visto la opinión del presidente del principal partido de oposición, que dice que los resultados electorales no pueden ser diferentes a los resultados de esa encuesta. Eso es peligroso, porque ¿qué está diciendo? A mí no me puede decir lo contrario. Cuando los números que se manejan no son lo que ellos dicen. Aquí hay encuestadoras serias que no se han prestado a cierto manejo. Y puedo mencionar la Polimétrica, en la que yo creo. Excelente. Los números de Polimétrica son buenos, que fueron muy efectivos, incluso en las internas del PLD, sí, que dicen otra cosa. Casi exacto. Pero cuando usted escucha en las calles, cuando usted ve la realidad, esa no es la realidad que están reflejando los medios y eso que se está diciendo, Julio Valenzuela. En el peor momento del Partido de la Liberación Dominicana, cuando estaba inmerso en un proceso de división, de confrontación con el líder, el presidente Leonel Fernández, en ese proceso electoral, ¿tú sabes cuántas provincias en términos porcentual de voto ganó el PLD? 21 provincias. La diferencia en voto fue de 20,000 y algo entre el PRM y el PLD. Y me van a decir que hoy el PLD tiene una situación peor que en ese momento para tener ese margen de diferencia. Eso tendremos que verlo. Pero el 5 de julio ya viene ahí. Sí. Ahora, lo que sí quisiéramos es que los líderes se comprometan a respetar las decisiones soberanas del pueblo. Y el PLD lo ha dicho. Si resulta favorecido, como va a ser, perfecto. Pero si los contrarios ganan, será reconocido el triunfo. Ahora, si gana el PLD, como va a ser, hay que respetar la voluntad del pueblo y al PLD hay que respetarlo. El derecho a seguir representando el progreso y el avance de este país. Bueno, a todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su sintonía. Tranquilo en casita, el 5 no va a pasar nada. Me sumo a lo que dice Ricardo. Y así, en esa misma tesitura, sé que viene el presidente de la República. Cuando salga a hacer campaña ahora, tendrá que salir a darle un espaldarazo al candidato. Y es de que si ganan, se le entrega. Pero si Gonzalo gana, hay que respetar la decisión. Ellos hablan mucho de que habrá tiro, de que eso tiene que ser así, de que si no es así aquí va a haber problemas y que no sé cuántas cosas más. Bueno, pues yo entiendo que si es así, lo que hay que hacer es no ir a elecciones, ahorrarnos ese dinero y llevarnos de las encuestas. Aún de esas pagadas, de esas arregladas, nos llevamos de eso, nos ahorramos ese dinero y lo hacemos así cada 4 años. Mira, no hay elecciones, no hay nada, y 2 o 3 se ponen de acuerdo, arman unos números, claro, unos números que no cuadran por ningún lado, porque hay una que da 121.
La Galo da 121. Usted suma todo lo que tiene cada uno y le suma el 23 de indeciso, 24, y todo suma 121. Creía que era en base a un 100%. Pero bueno, es mal hecha como está. Se habla de que en una segunda vuelta uno saca 38, otro tanto y pone varios candidatos. En una segunda vuelta van los dos punteros, no van mal. Entonces Luis Abinader dice Galo que tiene 53.7 en la primera vuelta y 38 en la segunda. ¿Y a quién le creo? No se supone que en la segunda es que barre. Es una cosa totalmente incongruente. Lo que me resulta un poco sospechoso es que el señor Acevedo no haya ido a los medios a explicar la ficha técnica, los hallazgos encontrados y a explicar esos porcentajes. Sin embargo, Bernardo Vega, por lo menos eso me gusta de él, que él da la encuesta, da los números, da los resultados, explica la ficha técnica, los hallazgos, y además dice, y el día de las elecciones nos vemos ahí porque él forma parte del panel, y ahí va explicando lo que ocurrió, que no ocurrió. Ahora, lo cierto es que entre Galo y Greenberg tienen que decirme por qué una le da 35 punto algo a Gonzalo y otra 29, y por qué una da 53 y la otra 56, o sea que hay un problema serio ahí, como que no veo entre ellas, ¿verdad? Habría que ver, pero yo sé que también se están arriesgando y jugando su prestigio en esas elecciones del 5 de julio. A todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su sintonía y hasta el próximo jueves, próximo domingo. Buenas tardes. Y ahora en Línea por Línea, la ciencia en línea con Ricardo García. Gracias a los amigos que nos siguen cada semana en Línea por Línea y en esta sección de la ciencia en línea donde hablamos de plantas dominicanas, nativas, endémicas y también algunas exóticas. Hoy voy a referirme a un grupo especial de plantas que son las palmas, y la isla española tiene alrededor de 30 especies de palmas, algunas de ellas muy especiales, como esta que le voy a mostrar, la Zombia antillarum, un género monotípico, quiere decir que tiene una única especie y le llaman palma zombie, haciendo alusión a esos seres mitológicos del pueblo haitiano. La Zombia antillarum, que crece especialmente en sustrato de serpentina, aquellos sustratos donde abundan los metales pesados, y la vamos a encontrar en algunos lugares de la República Dominicana, y en Haití existía en Trois-Rivières. Aún no sabemos si todavía persiste allí una población. Pero la característica más importante de esta Zombia antillarum es que, a diferencia de muchas de las palmas que tienen un único tronco, lo que llamamos un estípite, esta desarrolla muchos brotes desde el tronco, desde la base, pero además tiene unas espinas en su tallo que son bastante agudas. Es bastante resistente esta palma porque puede resistir variaciones considerables de temperatura y de pluviometría. Casi siempre la encontramos a baja elevación. Sus frutos son muy característicos, unas drupas blancas muy atractivas. El uso mayor que tiene esta palma es como ornamental, aunque al ser una especie endémica rara, pues no es común que usted la consiga en los viveros comerciales. El jardín botánico la propaga
y en determinados momentos podemos tener disponibilidad y usted puede con ella ornamentar su jardín y tendría una joya de la flora dominicana. Zombia antillarum, especie y género endémico de la isla española, en peligro crítico de extinción.